Sistema de creencias, tu poder para construir o para destruir. Y quiero arrancar, antes de compartirte uno de los elementos que hemos encontrado más valiosos en estos procesos de crecimiento y de desarrollo personal, que pues en lo que pensamos es en lo que nos convertimos. Lastimosamente, la mayoría de las personas no nos convertimos en lo que nuestro potencial nos permitiría. Nos convertimos en lo que creemos que podemos lograr o lo que podemos alcanzar. Y eso que creemos que podemos lograr o alcanzar siempre pasa por nuestros pensamientos. De esta manera, Buda nos recordaba que realmente va a depender y está en nuestras manos, está en nuestro poder, está en nuestro dominio, diseñar algo para construir o algo para autodestruirnos. En ese mismo espacio, entonces, pienso que sería interesante, ¿cierto? Empezar a mirar cuáles son como ese sistema de creencias o esos elementos que de alguna forma te han tenido atrapado o te tienen volando, ¿cierto? No sé cuál sea tu situación, pero que seas la persona o que alcances lo que en algún momento puedas alcanzar va a depender básicamente de ese sistema de creencias. Entonces, si pensamos en las creencias como una mesa, vamos a encontrar que algunas veces hay cierto tipo de creencias que tenemos, hay cierto tipo de engramas, de paradigmas, de elementos que consideramos como realidad, que cuando nos ponemos a analizarlos, no tienen patas, no tienen como fuente, ¿cierto? Y es importante que lo empieces a notar, ¿cierto? Quizá también hay muchas creencias, hay muchos elementos que tú percibes como realidad en tu vida y dependen mucho de las experiencias que has tenido, de lo que te dicen tus padres, de lo que te dice la escuela, de lo que te dicen los profesores, de lo que te dice el gobierno, de lo que te dicen muchos lugares. Y es importante que empieces a notarlo, ¿cierto? Que empieces a identificar qué tan fuertes son esas patas, qué tan fuertes son esos cimientos. Si realmente hacen parte de lo que tú también crees o tú le has comprado a otros cierto tipo de historias o cierto tipo de creencias que no te definen a ti. Y pues te invito a que hagas este proceso de chequeo, a que primero, pues cada creencia, ¿cierto? Cada elemento que determina cómo ves tú el mundo, cómo interactúas, cómo lo percibes, pues te preguntes si tiene patas, ¿cierto? O qué evidencias te permiten que esas creencias, miradas u opiniones, tú las percibas como ciertas en tu vida, como válidas, como dignas de ser preservadas. Quizá cuando a algunos nos decían, oiga, ¿cómo será el mundo si tuviésemos que trabajar desde casa? Muchos decíamos, no, eso es imposible, eso no se puede. Necesitamos la presencialidad, necesitamos estar ahí, necesitamos estar al pie del cañón, porque es que si yo no estoy, no suceden las cosas. Y quizá esa creencia o esa percepción solamente era fruto de un hábito, de cómo veníamos haciendo las cosas, de cómo nos sentíamos cómodos, de cómo nos gustaba. Pero la llegada de esta pandemia, del COVID, nos mostró que muchas cosas que creíamos que eran de una manera, también pueden ser de otra. Ni bueno ni malo, ¿cierto? Quizá simplemente es parte del proceso de evolución con el cual el mundo pues nos tiene acostumbrados a vivir y lo que nos está mostrando es otras formas de vivir. En ese escenario, entonces, pregúntate cuáles de las cosas que tú hoy crees podrían ser diferentes. Quizá van a haber momentos en los cuales sea importante que te des cuenta también qué tan fuertes son esas patas o esas evidencias, porque en algunos momentos puede que estés desconfiando de ti, de tu talento, de tus capacidades, de lo que haces tú, de lo que hace tu equipo, y cuando vas y revisas las evidencias,
tú dices, no, pero es que siempre hemos cumplido, lo hemos hecho a este nivel de calidad, la gente siempre queda satisfecha y lo que tú sientes es desconfianza de ti, pero tu equipo lo hace a otras dimensiones. O lo que tú sientes es desconfianza de Carlos o de Pepe o de Juan o de María. Y el que ellos estén dentro del proyecto te genera un poco de incertidumbre o de duda, pero cuando tú revisas la percepción que tienes de otras personas es diferente. Y eso es importante notarlo porque no es que tú desconfíes del proyecto o desconfíes de la organización, sino de unos elementos particulares. Y cuando empiezas a aislar esos elementos particulares, pues puedes empezar a tomar las medidas, las decisiones y las acciones que te generen mayor tranquilidad, mayor sosiego, mayor paz para poder hacer las cosas. Y en un tercer momento, identifica y haz un listado, tómate un tiempo para ti. Identifica cuáles son esas creencias que tienes. Identifica cuáles tienen patas o tienen hechos o tienen elementos que las soportan y cuáles no los tienen. Decide qué quieres hacer con ello, ¿sí? Y esas que tienen patas, identifica qué tan fuertes son o qué tan débiles, ¿cierto? Pero sobre todo, identifica a qué te acercan. Identifica si te acercan a lograr las cosas o los sueños o las metas que tienes planteados, o identifica si te alejan. Si por el contrario lo único que hacen es distanciarte, generar una serie de barreras inexistentes adicionales y dificultar el proceso o la dinámica cotidiana. Y en ese proceso va a ser supremamente importante que entiendas que en el mismo proceso en el que tú trates de empezar a cambiar algunas creencias, pues quizá al principio vas a tener que pasar por un proceso de ridiculización, porque las personas van a empezar a burlarse quizá un poco y a decirte, oiga, pero es que eso que usted está diciendo es imposible. Así como en algún momento la Tierra fue plana y cuando alguien planteó que la tierra era redonda, ¿cierto? Por allá por los años de 1500, miércoles, casi lo matan. Y es que a veces el cambiar algunas creencias tuyas, que pueden ser creencias colectivas o de tu equipo, o de tu familia, o de tu sociedad, o de tu religión, o de tu creencia, de lo que sea, en muchos casos genera rechazo. Y la mejor forma en la que nos demuestran ese rechazo es burlándose. Y eso lo que de alguna manera está buscando es lastimar o afectar tu autoestima, tu autoconfianza y tu autorrespeto para que tú digas, oiga, no, yo como que mejor me quedo como estaba. Pero si tú lo tienes claro, si tú sabes que eso puede llegar a pasar, pues bueno, quizá también puedas empezar a reírte con quienes de alguna forma tratan de ridiculizarlo. Quizá puedas tomarlo con un poco más de tranquilidad y dejar que ese tipo de comentarios simplemente te resbale. Lo segundo que posiblemente pueda pasar es que haya una resistencia con violencia. Y, y es que cuando no hay más argumentos y la burla no funcionó, pues a veces pensamos que la agresión va a ser la forma o el mecanismo. Y piensa no sé, cuando aparece la competencia desleal. Piensa cuando no estás de acuerdo con algo que dice tu papá o tu mamá y, y es que acá se hace así porque es que yo soy su papá o yo soy su mamá. Pero, pero también al ser consciente de esto, quizá estés dispuesto a pagar ese precio. Quizá estés dispuesto a no dejar que eso te amedrente y a seguir adelante cambiando esas creencias que te están alejando de lo que quieres construir y pues decides como, como sucede en la mayoría de los casos cuando tú quieres crecer. Y es que es un camino donde requerimos ser valientes y es un camino solitario porque no siempre quienes amamos, de quienes estamos rodeados, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, colaboradores o equipo, nos quieran acompañar en ese camino. Pero quizá el que tú lo sepas te va a dar la valentía, te va a dar la confianza y te va a dar la energía para seguir adelante.
Y no te preocupes, cuando ya va un tiempo significativo y lo has hecho y te demuestras que las cosas son así, todo el mundo empieza a decirte, yo siempre confié en ti, yo siempre sabía que tú lo ibas a hacer, yo a veces te decía esas cosas, pero era por molestar, porque cuando se comprueba lo contrario, esas creencias se aceptan como válidas y lógicas en sí mismas. La gente dice, no, pues es que era evidente, era claro que eso tenía que ser así. Pero hasta llegar a ese nivel, lo que sucede es que hemos tenido que pasar por una marea que puede derribar a muchas personas, que puede hundir a organizaciones, a contextos y a grupos familiares que se creen muy fuertes. Y, y es importante que tú tengas claridad sobre no solamente el proceso de chequeo que puedes hacer, sino por las diferentes etapas por las cuales puedes pasar. Porque incluso dentro de las mismas creencias, tú puedes identificar que existen básicamente tres niveles. Un primer nivel donde solamente son opiniones y donde pues tú estabas en algún lugar y escuchaste algo y te pareció como atractiva la posición, la percepción, el punto de vista, la mirada, y tú decides apropiarlo y tú decides llevarlo a tu vida como si fuese algo tuyo. Pero cuando lo reflexionas y lo analizas un poco más a profundidad, tú dices, oiga, ¿yo por qué estoy pensando esto? Si esto no me ayuda, no me contribuye o no es valioso para lo que yo quiero alcanzar. Y esas opiniones que no tienen patas, pues las puedes soltar de una forma más fácil. Quizá identifiques que muchas de ellas son creencias, identifiques que hay patas o evidencias que corroboran eso, de que tú eres incumplido, de que eres irresponsable o de que quizá en algunos espacios o en algunos momentos has actuado de esa manera. Pero una situación no te define y es muy importante que identifiquemos cómo a veces lo expresamos. Yo no sé si has tenido la posibilidad de escuchar personas que se definen así, dicen, no es que yo soy muy incumplido, no es que yo soy poco serio, no es que yo soy muy mujeriego, no es que yo soy X o Y. Y quizá el único argumento que tienen es que una vez actuaron de esa manera y lo guardaron emocionalmente tan firme como si esa fuese su identidad. Y si has escuchado personas que hacen eso, eh, te invito a que te preguntes a ti, ¿cómo te defines tú? ¿En qué casos o en qué momentos hay algunas expresiones o formas de hablar en las cuales incluso pareciese que el autoestima o el autorrespeto o la autoconfianza estuvieran por los suelos? Y bueno, y si no es así, pues que eh, al evidenciarlo sonrías, porque tienes esa claridad y esa certeza del valor y del talento y de la capacidad que está dentro de ti. Y que eso sea por los hechos, por toda la serie de argumentos y de factores que lo apoyan. Y no como en algunos casos podríamos observar a algunos empresarios o algunos profesionales que lo hacemos por arrogancia. Y me incluyo porque en algunos espacios de mi vida la forma de interactuar o la forma de ser con los otros era desde la arrogancia, desde, es que eso yo lo sé, eso yo ya lo he hecho, eso ya nosotros lo logramos. Y la verdad es que eso no construye, eso lesiona las relaciones, aleja personas valiosas y evita que se pueda construir relaciones de largo plazo. Y te lo comparto porque hace parte de lo que en algunos momentos o en algunos espacios limitó nuestra posibilidad de crecer conjuntamente. Y bueno, estamos en el proceso de caminar, de crecer y de ser conscientes de las posibilidades y las oportunidades que hemos tenido en la vida, entre ellas el salir de ese tipo de creencias, ¿cierto? Pero muchas veces estas creencias que tienen cierto tipo de patas, algo consolidadas, pues las vamos a resistir
y nos vamos a querer aferrar a ellas, o nuestro subconsciente se va a querer aferrar a ellos como si fueran verdad. Y en ti está la posibilidad de llenar de argumentos que te permitan destruir esas patas y por ende destruir esa creencia para poder seguir avanzando. Y en el tercer nivel, quizá algunas personas en su sistema de creencias lo que tengan son convicciones. Y como notas, es una mesa mucho más sólida, mucho más firme, mucho más recia, mucho más resistente. ¿Y quiénes de nosotros quizá en algún momento no hemos tenido cierto tipo de creencias que son así de recias, así de firmes, así de sólidas? Pero son creencias que lo único que hacen es alejarnos de lo que queremos, de lo que anhelamos, de lo que soñamos, de las personas que valoramos, que deterioran nuestras relaciones, que deterioran nuestros resultados, que deterioran todo lo que estamos o por todo lo que estamos luchando. Hábitos como la pereza, creencias ciegas en que cierto tipo de cosas son de una manera y no de otra. Y, y estas son un poco más exigentes de construirlas, de decodificarlas y de reconstruir otra serie de creencias o de convicciones que nos apoyen un poco más. Sin embargo, Anthony Robbins tiene una, digamos que una forma muy interesante de manejarlas. Y él dice, si tienes esa serie de creencias o esa serie de convicciones que te están alejando de lo que quieres lograr, ata o vincula dolor a esa creencia o a esa convicción. Empieza a identificar qué está limitando en tu vida, de quién te está alejando, cuál es el dolor que eso genera, pero no mirándolo superficialmente, sino mirándolo en ti en estos momentos. Y si sigues de esa manera, ¿a dónde te puedes llegar? ¿A dónde te puedes llevar? En muchos casos hay personas que las lleva a depresiones, a temas de obesidad, a temas de separaciones, incluso hasta la muerte. Y cuando tú empiezas a hacer conciencia de eso y empiezas a grabarlo en tu mente y empiezas a vivenciar incluso un poco de ese dolor de lo que podría suceder en el futuro, eso empieza a desmoronar y empieza en nuestra mente a alejarnos y a decir, oiga, no, yo no puedo seguir pensando eso, no puedo seguir creyendo en eso, ¿cierto? Y también es importante que empieces a vincular placer o a vincular agrado o satisfacción de qué empezaría a pasar si cambias esa creencia e incorporas una nueva, o cambias esas opiniones, o cambias esas convicciones e incorporas otras. Quizá ya no tengas que alejarte de las personas que amas. Quizá ya no tengas que seguir perdiendo dinero. Quizá tu salud no se siga deteriorando. Y, y sabes, eso es posible. Eso es posible para ti. Eso es posible para mí. Eso es posible para todas las personas. Porque tenemos la posibilidad de recodificar y de cambiar las historias y el sistema de creencias que tenemos guardado. Te invito a que aproveches esta herramienta, a que entiendas los niveles del sistema de creencias, el proceso de chequeo, las diferentes etapas por las que puedes pasar, a que la vivencies, la utilices, la pongas en práctica, a que si conoces a alguien al cual esto le pueda servir, a que se lo compartas con toda la tranquilidad y con todo el afecto, así como el afecto que yo te tengo a ti, porque pues digamos que como buen cristiano, pues hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y es una decisión amar, ¿cierto? Entonces, mi forma de amarte es compartirte este material y te invito a que ames a otros y le compartas material de lo que tú haces, de lo que tú crees, que sea valioso y útil. Y a que nos cuentes acá abajo qué sientes, qué piensas, qué crees, qué opiniones tienes y a que nos sigamos viendo en las redes.
para que de una forma colectiva y conjunta sigamos construyendo ese tejido de profesionales y de empresarios que optimizan y que maximizan su rentabilidad y que lo hacen paso a paso, pero que están dispuestos a rediseñarse, a cambiar, a modificar y a, no sé, a reinventar o a reinventarse tantas veces sea necesario como el mercado, el contexto se los exija, para vivir tranquilos, apacibles, sosegados, y no porque no sufran o no porque no les duela, sino porque están aprendiendo a disfrutar, a sacarle ese gusto, incluso a querer un poco el dolor de estar fuera de la zona de contexto, de estar creciendo intencionadamente y ver cómo cada vez más aprenden otras cosas, se relacionan con otras personas y llegan a otros niveles. Un abrazo para ti que nos estás escuchando y de mi parte, de parte del equipo de neuroaceleración y del Club de Aceleración Empresarial, para ti y para los tuyos, los mejores deseos. Un universo de posibilidades.